Bueno, pues bienvenidos a la lección número 6 de nuestro libro del temor de Dios. ¿Cuántos leyeron el capítulo? Ay, ay, ay. ¿No están haciendo su tarea? Bueno, como 3. Bueno, ayer terminamos a las tarde. Tuvimos un precioso seminario de danza. Estuvimos desde las 8 de la mañana hasta creo que las 10 de la noche en la iglesia. Y hoy me levanté súper tempranito para terminar mi clase y aquí estamos. Pues Dios me los bendiga. Vamos a comenzar con una oración. Padre Santo, te damos tantas gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque en tu palabra nos sigues mostrando tus verdades, tus propósitos, tus patrones, tus maneras de hacer las cosas. Y en este día, Señor, venimos a decirte que nuestra mente está alerta, nuestros oídos están atentos, nuestros labios, Señor, están dispuestos a proclamar tu palabra, nuestro corazón está receptivo. Señor, lo decimos, lo declaramos, Señor, y lo vivimos. Enséñanos, Espíritu Santo, te invitamos a enseñarnos y llevarnos a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Pues en este capítulo estamos teniendo una secuencia de lo que hemos estado hablando en los capítulos anteriores. Hemos hablado de la grandeza de Dios, hemos hablado de lo importante que es reconocer y honrar su presencia, su grandeza, pero también estuvimos hablando de un orden que el Señor lleva en una secuencia que el Señor tiene a través de toda su palabra, que es el Señor establece orden, el Señor a través de ese orden manifiesta su gloria y una vez revelada su gloria, cuando nos alejamos de ella, también recibimos juicio. ¿Sí? Vimos cómo ha sido desde el principio de la humanidad, cómo Dios soltó un orden sobre las aguas y puso su creación. Y en el capítulo pasado estuvimos viendo precisamente ese orden, cómo el Ruaj de Dios se soltó, cómo estableció un orden y entonces vino toda la creación y entonces Él manifestó su gloria y una vez manifestada su gloria estaba sobre Adán y Eva. Al ellos no honrar y temer a Dios, recibieron juicio y perdieron esa cobertura de la gloria de Dios y estuvieron desnudos delante de Dios. Ahora, ¿cómo se traduce esto? El capítulo de hoy nos habla de cómo se traduce eso al plan de salvación y la redención que nosotros tenemos a través de Jesucristo. La palabra dice en 2 Corintios 6:16, nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hemos estado hablando de la gloriosa presencia de Dios, cómo Él bajo el antiguo pacto escogió que su presencia habitara en el tabernáculo de Moisés y después en el templo de Salomón.
¿Se acuerdan que vimos esas cosas? Y las debieron haber leído en el capítulo anterior, ¿sí? Ahora estamos en un tiempo en que Dios prepara el lugar donde siempre ha querido habitar. ¿Cuál es ese lugar que desde el principio el Señor quiso habitar? Nosotros, ¿sí? Un templo que no es hecho de piedra, sino que está fundado en los corazones de sus hijos. Es el lugar secreto del corazón del hombre en el que Dios quiere revelar su gloria. Ese es el lugar donde nosotros nos apartamos con Él. Es el lugar donde lo invitamos, comemos con Él, cenamos con Él, dialogamos con Él, nos abrazamos de su presencia. Ese es el templo en el que Él quiere habitar. Ya establecimos antes que todo tiene un orden divino, ¿sí? Que hay una secuencia en todo lo que vemos que está haciendo Dios. En el Nuevo Testamento, los 4 evangelios comienzan con la preparación del camino por medio de ¿quién? De Juan el Bautista, ¿sí? Juan viene a preparar el camino del Señor. Hay un orden divino a través de Juan. Y la Biblia nos dice que Juan es el principio del Evangelio de Jesucristo. No viene a culminar algo que empezó después. Vimos en las clases anteriores, así como primero Dios sopló, habló sobre las aguas, luego en el templo dio instrucciones para un templo, dijo cómo se iban a poner las piedras, dijo quiénes iban a ministrar en el templo, se asignaron a los que iban a ser diáconos, a los que iban a ser los que iban a adorar, a los que iban a ser los músicos, a los que iban a ser los sacerdotes. Todo tuvo un orden, se asentaron cimientos, ¿sí? Cuando viene Juan el Bautista, Juan es el principio del Evangelio porque él viene a poner un cimiento. Dice la palabra que la ley y los profetas eran hasta Juan. No quiere decir que la ley deja de ser, sino que la ley deja de ser una obligación externa y se vuelve una convicción interna. Jesús enfatiza que la ley y los profetas eran hasta Juan. Y Dios lo confirma cuando le habla a Zacarías, que Zacarías no le cree a Dios y queda mudo, ¿sí? Cuando le habla a Zacarías y le dice quién va a ser ese hijo que va a nacer de él y de su esposa. Dice, él hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor su Dios y lo precederá con el espíritu y el poder de Elías para hacer que los padres se reconcilien con los hijos y para llevar a los desobedientes a obedecer la sabiduría de los justos. Y así preparará bien al pueblo para recibir al Señor. O sea que el Señor tenía que tener esa preparación para comenzar su ministerio. Fue la preparación, el orden, los cimientos, las piedras, las instrucciones que fueron en el templo, el soplo que dio luz en el principio de la creación. Aquí vuelve a haber un comienzo con el ministerio de Juan el Bautista. Y en ese comienzo, Isaías profetiza, ¿para qué es? Dice, una voz clama en el desierto. Esto está en Isaías 40, del 3 al 5. Dice, una voz
clama en el desierto diciendo: preparen el camino del Señor, enderecen el páramo, una calzada a nuestro Dios, que todo valle sea enaltecido y que se hunda todo monte y collado y que se enderece lo torcido y que lo áspero se allane y se manifestará la gloria del Señor. ¿Se dan cuenta del orden otra vez? Y luego dice: y se manifestará la gloria del Señor y la humanidad entera lo verá. La boca del Señor ha hablado. Cuando estamos viendo que viene a allanar un camino, que los montes y los cálamos se allanen y que los valles sean levantados. Dice que va a enderezar lo torcido. La palabra en el hebreo para torcido está ahí en sus libros. Se define como fraudulento, engañoso, contaminado o torcido. ¿Sí? En otras palabras, pecado. ¿Sí? Los malos caminos del hombre, los caminos torcidos, las obras torcidas, los pensamientos torcidos, las decisiones torcidas, los pensamientos torcidos. Cuando vemos una línea recta, ¿sí? Cuando sabemos cómo debe ser un camino y de repente hay un ¡pup!, nos damos cuenta que hay algo torcido porque conocemos algo recto, ¿no? Si tú le dices a un bebé que es una esponja que está adquiriendo conocimiento, que una línea curva es una línea recta, como es su primer conocimiento y es lo que tú le estás enseñando, eso te va a creer. ¿Sí? Tú tienes el conocimiento de algo y cuando algo se sale de lo que sabes como verdad, lo reconoces como torcido. ¿Sí? Hay un conocimiento previo de lo que es recto. Dios ya había establecido la rectitud, una vida que la Biblia en español le llama de justicia, en inglés se dice righteousness, un estilo de vida recta, que es la que a Dios le agrada. Pero se habían torcido los caminos aún dentro del pueblo de Dios. El pueblo de Dios había adoptado una religión y una legalidad que iba más allá de lo que el amor de Dios podía alcanzar siquiera. Gente con corazones torcidos hacía las cosas legalmente correctas y era absuelto. Y gente con buen corazón que no llegaba a las legalidades era rechazado. Entonces, se habían torcido las maneras de interpretar la intención del corazón de Dios. Aquí se refería en estas escrituras de Isaías a un pueblo que se había vuelto religioso, que se había salido de la verdadera esencia de la palabra de Dios. Dios los veía como ovejas perdidas. Ellos pensaban que adoraban correctamente, pero Juan vino a sacar la cloaca. Juan vino a abrir la lata y salieron los gusanos. Eran caminos engañosos y Juan tuvo la valentía de decirlo tal cual. En ese tiempo el cumplimiento de la ley era por obligación externa, era porque te obligaban a hacerlo y se volvió religioso y se torció a la conveniencia y a las decisiones de los fariseos.
el cumplimiento de los diezmos, los sacrificios que se hacían. Llegaron al grado de vender los animales ahí en el mero templo, que fue lo que, imagínate, ¿cómo sabes tú que un animal es sacrificialmente puro si lo estás comprando justo cuando vas a sacrificarlo? ¿Cómo lo sabes? Si tú no lo creciste, si tú, y yo personalmente, yo veo en lo que hizo Jesús una limpieza que va más allá de que se compraran y vendieran, sino de la pureza y de las instrucciones que Dios había dado con respecto a la manera en que se deberían hacer las cosas. Entonces, la ley era algo impuesto, pero Juan vino a que la gente entrara dentro de su alma a reconocer sus caminos y a llegar al arrepentimiento. Y ahí está la clave del fundamento para la preparación de la venida del Señor, el arrepentimiento. La palabra dice que Juan los bautizaba para el arrepentimiento. No solamente les echaba unas gotitas en la cabeza así unas gotitas de arrepentimiento y ya. No, te arrepientes todo, ¿sí? Se sumergía dentro de las aguas. En la palabra bautismo, en su idioma original es la palabra baptisma. ¿Y qué significa? Inmersión. Significa inmersión. Y es por eso que el verdadero bautismo de arrepentimiento es por inmersión, porque estás muriendo totalmente a ti, te estás levantando con Cristo. Entonces, tengan en cuenta este significado, porque más adelante lo vamos a usar. La palabra bautismo significa inmersión. Entonces, el mensaje de arrepentimiento de Juan no era algo parcial, era algo completo. O te arrepientes todo o no te sirve para nada. Su mensaje era un llamado a los hombres a volver al corazón de Dios, a regresar al punto de origen. Los collados y las montañas que representaban el orgullo y la religión fueron allanados. ¿Sí? Por eso, cuando Herodes y su esposa Herodias estaban pecando porque eran familiares y estaban viniendo de una manera, él estaba llamándole al pecado, pecado. Y ellos vivían en pecado. Y por eso Herodias se las ingenió para tener la cabeza de Juan cuando Juan perdió la vida. Pero Juan hizo lo que tenía que hacer. Y yo recuerdo que, creo que fue el mes pasado, que estaba leyendo precisamente ese capítulo donde Juan está predicando, y él está predicando y tiene la conciencia de que él prepara el camino para el Salvador, el que viene a traer el reino de Dios. En ese estudio que hice hace unas semanas, creo unos meses, en las Escrituras yo encontré que lo que entendió Juan era que la evidencia
la evidencia de la llegada de Jesucristo era la manifestación de la gloria de Dios. Esa era su señal de que Él había llegado. Y por eso fue que Jesús le dijo, cuando le fueron a preguntar, ¿eres tú o espero a otro? Y Jesús no le dijo, sí, dile que soy yo. Jesús le dijo, dile que los ciegos ven, que los mudos hablan, que los cojos caminan. Lo que Él le dijo fue, la manifestación de la gloria del Señor está. Con eso Juan tuvo suficiente. Porque si le hubiera dicho, sí soy yo, no iba a ser suficiente. Juan necesitaba saber que su misión había sido cumplida. Y Él prepara el camino. El arrepentimiento es la base fundamental para la manifestación de la gloria de Dios. Si tú no te has arrepentido de tus caminos, si yo no me he arrepentido de mis caminos, no puedo esperarme ver la manifestación de la gloria de Dios. Ahora, ¿quién es el constructor principal? Una vez que fueron puestos los cimientos. Jesús. Una vez que el terreno se preparó, Jesús vino a poner los fundamentos y a construir. Dice en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es Juan quien prepara el camino y Jesús es el material que empieza a poner la piedra angular de la cual depende todo lo que se edifica. Moisés fue el constructor del tabernáculo, pero aún en el tabernáculo Jesús fue el autor, el constructor y la piedra angular del templo. ¿Por qué? Porque Él, ahí le dices que no estoy. Porque Él, Jesucristo, es todo y estuvo en todo desde el principio. En el libro de Juan vimos que en el principio era el verbo, y el verbo es Dios, y el verbo estaba con Dios y el verbo es Dios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que aún en la construcción del templo de Moisés, Jesús fue el autor. Hebreos 3, del 1 al 4 dice, por lo tanto, hermanos santos que tienen por parte de llamamiento celestial, consideren a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él es fiel al que lo constituyó, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Pero a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés, así como al que hace una casa se le rinde más honor que a la casa misma. Porque toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Aún desde el templo de Moisés, del tabernáculo de Moisés, Jesús fue el constructor. El camino del arrepentimiento en el Evangelio de Jesucristo es la materia que prepara la construcción del Evangelio. El templo en el que nuestro Padre quiere habitar necesita primero ser limpiado, necesita ser allanado. Es lo que hizo Juan. Allanó el terreno
A lo alto lo bajó, a lo llano lo levantó, puso en orden todo lo que tenía que estar. ¿Cuántos de ustedes saben que hay terrenos que de repente tienen piedras y de repente tienen huecos? ¿Sí? Juan vino a allanar el terreno. Lo que estaba hundido lo levantó y lo que estaba afuera que no debía estar lo allanó por medio del arrepentimiento. El arrepentimiento allana el terreno. La religiosidad de los fariseos no daba espacio para mirar hacia adentro y arrepentirse. Por lo cual el amor de Dios no era accesible. ¿Cómo iba la gente a poder amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, si realmente no conocía ese amor? Solo conocía un legalismo y una religiosidad. Cuando Dios nos habla a nuestro interior, allana el terreno, trae una conciencia de qué es lo que está hundido y qué es lo que está encima de donde debe estar. Y eso nos lleva, si tengo orgullo, si pienso que soy Juan Camaney, dice bájale 10 rayitas. Y si tienes una raíz de rechazo, que no sientes que eres digno, que nunca lo vas a alcanzar, te dice, ven, levántate y resplandece. Allana el terreno. El sacrificio entonces de Jesús es el paso final, es el sello. ¡Fum! Cuando venimos al arrepentimiento, entonces el sacrificio de Jesús tiene un lugar donde posarse. El sacrificio de Jesús dio el paso final para que tuviéramos completo acceso al Padre. Porque a través de los sacerdotes había una cortina. Dice en la Biblia un velo. ¿Qué te imaginas tú cuando piensas en un velo? ¿Qué piensas? ¿Qué tipo de tela piensas que es un velo? Algo que ves así. Cuando te dicen la novia se va a poner un velo, déjenme decirles que el velo del tabernáculo no es así. No es así. Si ustedes ven las instrucciones del velo del tabernáculo en la Biblia, está así de grueso y no puedes ver nada. Nada. No tienes acceso para nada y pesa terriblemente. Por eso tienen que muchos hombres armar el tabernáculo. ¿Cómo lo sé? Porque tuve la bendición de estar en un lugar donde había una réplica del tabernáculo y nos mostraron los cortes del grosor del tabernáculo con los pasajes bíblicos, y la Biblia dice esto y este es de este color y este. Y dije, adiós. Yo pensé que podía agarrar el velo y danzar. No. Ni siquiera puedes levantar la orilla. Así de inaccesible era el lugar santísimo. Entonces, por eso, cuando entraba un sacerdote tenían que ponerle un cordón con unas campanitas. ¿Se acuerdan? ¿Quién no han estudiado eso? Y cuando sonaban esas campanitas era jálame. ¿Sí?
porque se había muerto el sacerdote. Sí, exacto, sí es cierto. Porque él en sus movimientos hacía sonar las campanitas. Quería decir que estaba vivo. Entonces, cuando no había señal de vida, jalaban al sacerdote porque nadie podía entrar. ¿Sí? Entonces, prepara Juan el camino. Llega Jesús. La ofrenda del cordero sacrificado entonces cobra un nuevo significado comparado a lo que se hacía antes en el templo. En Levítico 9, 18 y versículos también 22 y 23, dice, aquí están juntos esos versículos. Aarón degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era el pueblo. Y los hijos de Aarón le llevaron la sangre a él. ¿Qué llevaron? La sangre. Y él la roció sobre el altar y alrededor de éste. Luego Aarón levantó las manos en dirección al pueblo, lo bendijo y descendió. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz. Y entonces Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo de reunión y luego salieron y bendijeron al pueblo, y el Señor mostró su gloria a todo el pueblo. Sacrificio, gloria. En el templo de Salomón también se hacen sacrificios que anuncian el significado otra vez del sacrificio de Jesús. El primero es el tabernáculo de Moisés. El segundo es el templo de Salomón. Segunda de Crónicas 7:5. El rey ofreció en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Y así el rey y todo el pueblo dedicaron el templo de Dios. Era necesario el derramamiento de sangre porque era el precio de nuestros pecados. El libro de los Hebreos entonces confirma a Jesucristo como ese sacrificio. Y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Está hablando de Jesucristo. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas sobre los impuros santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Jesucristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará las obras muertas de nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. Ay, estaba pensando que todavía tengo 40 minutos. ¿Qué pasó? Por eso Cristo, seguimos, mediador de un nuevo pacto, es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues en su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. O sea, antiguo pacto, sacerdotes, velo, lugar santísimo inaccesible, derramamiento de sangre, una vez al año. Imagínense, Jesús, arrepentimiento, sacrificio, presencia de la gloria. Al consumarse el sacrificio de Jesús, entonces esa cortina que les digo, yo ya no le digo velo, le digo cortina, se rasgó. Y después de haber yo visto el grosor de esa cortina, unas tijeras no pueden cortarlo así nada más. Y en un momento se rasgan las cortinas en ese lugar.
Se rasgan las cortinas del lugar santísimo, porque ya el acceso quedó abierto para todos los hijos de Dios. Todos los que se arrepienten y abrazan el lavamiento por medio de la sangre del sacrificio de Jesucristo. El Padre entonces vive en este templo. Amén. Entonces, cuando hay un solo corazón, hay un solo propósito, gloria derramada. Después de la ascensión de Jesús, después de que dijo consumado es, Señor, antes de ascender, dio instrucciones. Después de su resurrección, les dijo: espérenme, esperen al Espíritu. Hechos 1, del 4 al 5 dice: mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre. O sea, les dijo: no comiencen nada. Porque vimos que es primero Jerusalén, después Judea, después y los confines del mundo. Aquí le están diciendo: no vayan ni a Jerusalén, no empiecen. ¿Sí? Esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando se cumplió la promesa, ¿habían cuántas personas? 120. 120. 120. 120. ¿Cuántos habían? ¿Y cuántos seguían a Jesús? ¿A cuántos alimentó? Y bien, 120. Hechos 2, del 1 al 4 dice: cuando llegó el día del Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar, unánimes. De repente, un estruendo como un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban entonces. Y aparecieron unas lenguas de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba a expresarse. Se manifiesta la gloria del Señor. ¿Cuál fue la preparación aquí? Que estaban juntos y en un solo espíritu, estaban unánimes. Esa fue la preparación. Ese es el orden divino para la siguiente fase, que era la venida del Espíritu Santo. Entonces, eran 120. Y aún así, si yo junto aquí 120 para ponerlos a ustedes de acuerdo, su mecha. Con 10 que junte aquí, tratar de ponerlos de acuerdo. ¿Cómo lograron 120 estar en un solo, unánimes, dice la Biblia, juntos y unánimes en un espíritu? La respuesta es: todos murieron a sí mismos. Todos murieron. Ninguno tenía su propia agenda. No es que yo pienso, no es que de la iglesia donde yo vengo, no es que a mí me enseñaron. Se acabó. Lo que tú digas, Señor. ¿Sí? Pensemos en esto. Cuando Jesús estaba caminando en la tierra, ministró a miles. Cuando resucitó, antes de ascender, habían alrededor de 500. Cuando estaban esperando al Espíritu, habían 120. ¿Qué avivamiento es ese? ¿Sí? No, el avivamiento vino después. Primero fue una prueba, el allanamiento, el orden,
antes de la gloria. Puede que 500 hayan comenzado esperando, después dijeron, se está tardando. Otros dijeron, dijo que evangelicemos de una vez. Aguas, que no salgas antes de tiempo, te vas a perder la gloria. ¿Sí? Lo bueno no es lo excelente. Muchas veces, porque escuchamos que alguien nos da una palabra, porque sentimos que es lo que dice la palabra, nos perdemos de los tiempos kairos de Dios. El tiempo kairo es el tiempo preciso, es el tiempo conciso, ¿sí? Cuando Dios te da una palabra para alguien, no es para que siempre se la vas a llevar al momento. Probablemente el Señor te diga, no es tiempo, ora, y cuando sea el momento yo te digo. Puede que unos salieron apresuradamente, otros dijeron, creo que los fariseos tenían razón, y regresan. Pero 120 dijeron, aunque me seque aquí esperando, Él dijo que lo espere y yo lo espero. Aunque la promesa están viviendo lo que dice la palabra. Dios esperó para ver quiénes tenían realmente los corazones rendidos y quiénes realmente estaban muriendo a sí mismos. Los que temían a Dios, los que temblaban ante su palabra, los que decidieron, así me quede aquí sentado y no coma o lo que sea, yo lo espero. Los que esperaron, al final fueron los que entendieron lo que Dios les había dicho, cuando en Lucas 14 del 28 al 33 y el 33 dice, porque ¿quién de ustedes que quiera levantar una torre no se sienta primero a calcular los costos para ver si tiene todo lo que necesita para terminar? Costo, terminar. No sea que ustedes, de haber puesto los cimientos, se den cuenta de que no puedan terminar, porque no pagaron el precio. Y todos los que lo sepan comiencen a burlarse y digan, este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. No tuvo el material necesario. Así también cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. El costo es renunciar. Jesús dejó claro que para seguirlo a Él, primeramente debemos ver el costo. Hay un precio para seguir a Jesús y Él puso claramente esa cantidad. El precio no es nada menos que todo. Toda nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestras decisiones, nuestra casa, nuestros hijos. Muero a que todo me pertenece, te lo entrego a ti, te pertenece a ti. Jesús dijo, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. La fortaleza para perseverar la obtenemos de nuestra constancia, de nuestra entrega sin reservas y de constantemente ser llenos del Espíritu. ¿Se acuerdan de la definición que vimos de bautismo? Si el Señor dijo que si Juan dijo que Jesús iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego, ¿qué creen que fueron las lenguas de fuego si eran bautismo? No dijo, les va a bautizar con el Espíritu Santo y les va a salpicar el fuego, una chispita o una lengüita. Los va a bautizar con dos cosas, Espíritu Santo y con fuego. Un verdadero discípulo es el que se entrega por completo.
Dios nos bautiza por completo, nos lava por completo, nos llena del Espíritu Santo por completo. ¿Tiene la plenitud de lo que somos? Un verdadero discípulo es aquel que confía y pone totalmente su vida en las manos de su maestro. Por eso cuando Jesús caminaba con ellos, les decía, sígueme. Dejaban todo, porque lo reconocían como su rabino, como su maestro, y todo quedaba atrás. Por eso cuando él se fue, se quedaron como huérfanos. Y fue por eso que Jesús les dijo, no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar al Espíritu Santo, quien los va a seguir discipulando, mis palabras, a toda verdad. ¿Sí? El que iba a completar el trabajo del rabino Jesús es el rabino eterno, Espíritu Santo. Jesús dijo que vayamos a todo el mundo a ser discípulos, no a ser creyentes. ¿Estamos de acuerdo? Cualquiera cree, hasta el diablo cree y tiembla, lo dice Santiago. ¿Sí? No se trata de ser creyentes. A cualquier persona que tú le preguntes es creyente. Y cualquier persona que hizo una oración un día dice, yo creo en Jesús, ya lo acepté. Ajá. ¿Y qué tal de ser bautizado con Espíritu Santo y fuego? ¿Qué tal de entregarle toda tu vida, tus decisiones, tu vida, todo? Pero hice una oración. Una vez que me pase de copas, ¿qué pasa? No pasa nada. Sí pasa mucho. Quiere decir que Dios no es el Señor de tu vida. No le das el 99%, le das el 100% de todo lo que tú eres. El Señor nos está llamando en el día de hoy como un remanente. ¿Sí? Así como hubo un remanente el día del Pentecostés. Muchas iglesias dicen, Maranata, Jesús, ven. Pero mientras llegas, me voy a dormir un ratito. Esa es la actitud de muchos en las iglesias. Pero mientras, estoy joven, voy a vivir mi vida. Cuando ya tenga edad adulta o cuando ya me haya divertido, asiento cabeza. ¿Cuántos de ustedes han oído algo así? Nadie, solo yo. Su mecha. ¿En qué mundo vivo? El remanente es el que no tiene pausas en su vida con Jesús. En tu vida espiritual no hay breaks. Me voy a tomar un break. No existe. Si tú te tomas un break, inmediatamente eres tibio y pasas del reino de luz al reino de las tinieblas. No hay gris. El que es gris, tibio, lo dice la palabra, no yo. Díganmelo ustedes. El que es tibio, ¿qué? Lo vomita de su boca. No lo dije yo, lo dijo él. El remanente que quedó en el día del Pentecostés dejó a un lado sus sueños, sus ambiciones, sus metas, sus agendas. Y esto creó esa atmósfera donde podían tener un mismo propósito y un mismo corazón. Ouch. Quiere decir que si ni siquiera como iglesia internamente logramos ser uno, no hemos acabado de morir a nosotros mismos. ¿Qué es lo que estamos buscando con el Señor? Si queremos ir de gloria en gloria, si queremos ser cada vez más semejantes a Él, tenemos que morir cada vez más. No es lo que nos acomoda, lo que nos conviene, sino lo que su palabra dice que Él es y quiere de nosotros.
Esta unidad no quiere decir solamente hacer proyectos juntos. Cualquiera puede hacer proyectos y no estar en un solo corazón. Díganme, yo he visto, no voy a decir qué iglesia, yo he visto iglesias que contratan músicos para los domingos. Pero díganme, ¿hay unidad en el grupo de alabanza? No, hay música. ¿Sí? Proyectos se pueden lograr. Unidad es solamente muriendo a nosotros mismos. Entonces, morimos a nosotros mismos. ¡Ay, ya se me acabó el tiempo! La gloria de Dios se revela entonces. En el día del Pentecostés estaban en verdadera unidad, eran uno. Había orden en sus corazones. Ese es el patrón de Dios. Hubo un arrepentimiento, se estableció el orden, bajó la gloria de Dios y entonces hubo un ministerio donde Pedro le predicó a 3,000, hablaron lenguas, se convirtieron miles de gentes y una porción de la gloria de Dios fue manifestada. No toda, porque la misma Biblia dice que no podemos ver la gloria de Dios y permanecer vivos. Tenemos que estar totalmente inmersos, ¿sí? Bautizados en lo que es la gloria, el arrepentimiento, el Espíritu Santo, para mantenernos y ser fieles hasta el final. Tenemos que estar sumergidos en el Espíritu Santo y fuego. El fuego es el que nos ayuda a morir a nosotros mismos, ¿sí? Y en el próximo capítulo vamos a ver la siguiente parte, que es ¿qué sucede cuando después de que Jesús se revela, después de que se manifiesta su gloria en la porción que podemos tolerar? ¿Qué pasa si nos volvemos atrás? Y esta es la tercera parte, que es lo que es el juicio después de que conocemos su gloria y la rechazamos. Y eso es la lección de hoy. Como iglesia, tenemos que entender que mientras nos agarremos de lo que es nuestro y consideramos nuestro, no vamos a lograr ver la gloria de Dios. Es el camino a la santidad. Me agarro de mis heridas, me agarro de la ofensa que tiene el hermano, que he oído cada cosa. Una persona que dice, no, es que fulanito pasó y no me saludó. Y sotanito, eso que hizo, lo hizo seguramente porque sabe algo. Y lo dijo por mí. O el pastor, ya le vinieron con el chisme y predicó a mí. Es verídico, lo he oído todo verídicamente. Es que la pastora pasó y no me saludó. Si estás seguro en quién eres, ¿qué necesitas de mi saludo? Si me conoces y sabes cuánto amo a la congregación, ¿por qué en un momento donde pasé a la carrera te ofendes? Bueno, digo, eso es lo que a mí personalmente me ha pasado. Pero ¿cuántos de ustedes han vivido algo así con otras personas? ¿Sí? Dentro de la iglesia. Y no me estoy refiriendo fuera, dentro de la iglesia.
Entonces, tenemos que entender que el morir a nosotros mismos significa bajar lo que está encima, allanar lo que es hueco, arrepentirnos de nuestras malas acciones, sanar lo que nos hiere y nos causa reaccionar al mundo. Para eso es la sanidad del alma, y es por eso que tenemos videos, tenemos enseñanzas, tenemos discipulados, porque es básico. Tenemos que allanar el terreno si queremos preparar la gloria del Señor manifestada. Si tú dices, no necesito consejería, ya hace 10 años oraron por mí, hace no sé cuánto tiempo me ministraron, somos cebollas, ¿ok? Tienes una capa, tienes otra, tienes otra, tienes otra, y somos capas eternas hasta que llegamos a la presencia de Dios. Así que no digas, ya sané, porque eso quiere decir que tienes otra capa que ni siquiera te has dado cuenta que tienes. La sanidad del alma es el proceso de santidad, ¿sí? Y sin santidad el proceso de santidad es fundamental. Quiere decir que la sanidad de tu alma es necesaria para que puedas ver la gloria de Dios manifiesta en tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por la sangre derramada. Gracias, Señor, por haber roto el velo. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas hasta el día de hoy. Padre, reconocemos que nuestra vida es un constante trabajo, que nos llevas de gloria en gloria, que, Señor, vas allanando terrenos, nos llevas de temporada en temporada en nuestras vidas, y cada temporada, Señor, nos vas mostrando otra temporada nueva de arrepentimiento, gloria, orden, gloria, juicio, orden, gloria, juicio. Permítenos ver los lugares donde estamos viviendo las consecuencias del juicio, para poder venir al arrepentimiento y ver la manifestación de tu gloria. Señor, toma nuestros corazones, úsanos, límpianos, endereza lo torcido, allana el terreno, porque queremos ver tu gloria, Señor. Ven y haz tu obra en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.